Este es un video que jamás podía faltar en nuestro historial, porque posiblemente estemos hablando de uno de los mejores o si no el mejor futbolista de campo que ha tenido Costa Rica en su historia. Pero ese es un debate que les voy a dejar yo a ustedes aquí abajo, si realmente es el mejor futbolista de campo. Al final de cuentas, Brian Ruiz se convirtió en un hombre que determinó el fútbol de Costa Rica por completo. Ahora bien, tiene sus pros y sus contras, sus puntos altos y sus puntos bajos que vamos a repasar en este video. Sin entrar en polémica de colores y evitando todo tipo de discusión fanática que podría arruinar el momento, la intención es darle un homenaje como tiene que ser a Brian Ruiz, un hombre que realmente marcó por completo el fútbol de Costa Rica. Y por eso vamos a revisarlo de una vez. 10 momentos inolvidables de la carrera de Brian Ruiz González. Démosle vuelta. Sin duda alguna que los pasajes se convirtieron en muchísimos para Brian Ruiz, pero hay que empezar en orden cronológico e ir viendo la historia de su evolución. Por eso tenemos que ir al debut de Brian Ruiz con Liga Deportiva Alajuelense, temporada 2004-2005, en la que comenzó a dar réditos al equipo manudo y muy pronto se convertiría en la gran figura del equipo que en ese momento estaba teniendo un gran momento en Costa Rica y se convertía también en uno de los principales a nivel internacional. Sin embargo, fue muy poco el tiempo que estuvo Brian Ruiz vistiendo la camisa de Alajuelense al principio, porque su nivel le alcanzó para irse rápido al exterior. Aquí fue donde todo nació. Siendo muy diferente, hasta físicamente hablando, el oriundo de Alajuelita mostró dotes tan buenos que así lo vendieron al exterior. El debut en selección nacional no podría quedar tampoco de lado. En 2005, Ruiz se puso por primera vez la camiseta nacional. El gran golpe, eso sí, fue no ir al Mundial de Alemania 2006, cuando Alexander Guimaraes lo dejó de lado, pese al buen nivel que estaba mostrando la comadreja para entonces. Aunque el tiempo lo compensaría con su buena labor, además del fútbol exquisito que estaba mostrando a nivel nacional, en selección y luego como legionario. Por eso, ese pasaje en primera instancia con la selección tenía que entrar, hay que meterlo en el conteo. Sin embargo, no fue tan brillante a como lo fue años más tarde. Si bien es cierto, el gran momento de Brian Ruiz fue con el Twente, primero hay que mencionar la exportación al Gent de Bélgica, que fue su primer equipo en Europa y el que lo impulsó a pasar a Países Bajos. Primero hay que mencionar lo del Gent, figura que hoy incluso es recordada por algunos aficionados belgas. Ahora sí, hablemos del campeonato conseguido con el Twente, porque no podríamos soltar jamás la aventura que tuvo Ruiz con el Twente. Claramente un estallido total, figura, goleador, guía para un título que tenía años de no estar en el Twente y aparte una leyenda también para el equipo rojo. Por eso también se va a despedir contra el Twente, ¿no? Pero Ruiz tiene muchas cosas. Aparte de ser campeón con el Twente, fue subcampeón de goleo por detrás de Luis Suárez y era delantero, casi que centrodelantero. Así que era otra faceta por completo. Sin duda alguna que el campeonato con el Twente tiene que entrar aquí y quizá podría pelear por ser uno de los puestos más importantes en esta lista. Qué bonito es debutar en UEFA Champions League y qué bonito es acumular luego experiencia en eso. Bueno, Brian Ruiz debutó en UEFA Champions League jugando para el Twente. Luego de ser campeón en Países Bajos, al Twente le alcanza para clasificar directo en fase de grupos y como uno de los equipos importantes en ese momento para la UEFA Champions League. Ruiz se enfrentó en su primer partido nada más y nada menos que al Inter de Milán. Empató 2-2 en Holanda y luego, en Países Bajos y luego perdió en Italia. Así como una fase de grupos que no fue tan buena realmente y terminó dejando eliminado al Twente. Pero bueno, años después volvió al torneo, pero con el Sporting de Portugal. Enfrentó equipos como el Inter, como lo mencionábamos, al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Sin duda alguna que cuando un jugador tico pasa por UEFA Champions League tiene que entrar en el conteo. Y sin duda alguna que Ruiz también tiene que tener esto porque fue a demostrar que la bandera de Costa Rica llegaba a cualquier lado. Si hay un partido maldito para el fútbol de Costa Rica, es aquel desastroso encuentro contra Estados Unidos en Washington el 14 de octubre del 2009. El maldito partido ante Estados Unidos es un antes y un después. Ruiz fue la figura de ese partido porque marcó doblete para Costa Rica, pero luego el último gol de Estados Unidos mandó a Costa Rica al repechaje. El golpe de no ir al Mundial hizo que se volviese más fuerte para el futuro Ruiz y compañía. Por eso es que luego viene la seguidilla de clasificaciones a Brasil, a Rusia y a Qatar. Pero ese partido, aparte de que dañó a la selección,
también le hizo un bien y fue madurar a la generación. Ruiz tomó la batuta y se convirtió en la gran figura, en el número 10 de Costa Rica de ahí en adelante. Gent de Bélgica, el Twente de Países Bajos, también el Fulham de Inglaterra, el PSV Eindhoven de Países Bajos, nuevamente el Fulham de Inglaterra, el Sporting de Lisboa, el Santos de Brasil. Bryan Ruiz puede contar que jugó en ligas importantes a nivel mundial. Pues no cualquiera va y se hace un equipo que no existía prácticamente y lo hace campeón. O luego va a Inglaterra a jugar en primera y segunda división. O va después también a Portugal a convertirse en figura. A final de cuentas, esto no podía quedarse de lado. Jugar en importantes ligas europeas. Portugal, Inglaterra, Países Bajos. Y luego el desastroso capítulo de Brasil con el Santos, que realmente no es tan merecido hablar de eso y todos sabemos la historia, que al final ni jugó y fue más una pesadilla que un cuento de hadas. Pero hay que destacar que Ruiz también puso la bandera de Costa Rica en alto donde fue a jugar. Y teníamos que llegar al gran pico de la carrera, el Mundial de Brasil 2014, que sin duda alguna este Mundial es lo más brillante para Bryan Ruiz, no solo en el aspecto colectivo, sino también en el aspecto individual, por los goles que marcó ante Italia, con el que se triunfó en fase de grupos, y contra Grecia, que alcanzó para ir a penales y luego meterse a cuartos de final. En fin, el Mundial de Bryan Ruiz en Brasil 2014 fue maravilloso. El nombre quedó muy en alto. Le fue tan bien que cambió de club, pasó al PSV Eindhoven en Países Bajos, pero al final no lo mantuvieron porque era un préstamo nada más. La suerte no fue la misma en clubes que en selección, pero el Mundial de Brasil 2014, sin duda alguna, por encima de todo, es quizá el que esté peleando el puesto número 1 de este conteo junto con el título conseguido en el Twente. El Mundial de Rusia 2018 es la transición de Bryan Ruiz, porque parecía su última Copa del Mundo, parecía que no iba a jugar más y que se retiraría por la puerta grande. El fútbol tiene muchos destinos y muchos caminos. Pero bueno, claro está que no era el mismo Bryan de siempre, era el líder que el grupo tenía y era el líder que se encargaba de llevar por buen camino, o al menos eso pensábamos también, a la selección nacional. Pero ya el rendimiento no era igual. Los malos resultados acompañaron a la selección en el Mundial de Rusia. También algunas polémicas. Sin embargo, cuando pensábamos que Bryan Ruiz ya iba a dar su última campanada con la selección, no, faltaban 4 años más todavía por contar. Agustín Lleida acabó con el tiempo de espera y en 2020 se trajo a Bryan Ruiz de vuelta, luego de su trayectoria enorme allá por Europa, venir a América con el Santos, no tener suerte y tratar de buscar un nuevo destino. Bueno, a la Juelense le abrió la puerta, era su casa. Ganó 2 títulos, uno local y otro internacional, la Apertura 2020 y la Liga de CONCACAF del mismo año. Pero conforme pasó el tiempo, ya iba perdiendo protagonismo. Nada ni nadie le va a quitar lo que hizo. Sin embargo, obviamente que el tiempo le fue cobrando a Bryan Ruiz la lesión de espalda y por supuesto que la edad. No era el mismo Bryan Ruiz del que estamos hablando en este video. Nada le va a quitar lo que hizo. Ruiz regresó a la Juelense, fue campeón y se va por la puerta grande también. Ante las críticas de muchos, Ruiz asistió a Qatar 2022 como su last dance, el último baile, el último mundial también. Jugó ante España algunos minutos y nada más, después no entró. Luis Fernando Suárez dijo que si alguien estaba montado al avión antes de la convocatoria final era Bryan Ruiz, y vaya que lo cumplió, aunque jugó poco. Pero su rol era diferente, porque ya era de líder, buscando alternativas en otra forma, a Arnon Aguilera, a Aaron Suárez, que también participó, pero tratando de dar una salida a Bryan Ruiz como los grandes, como los caballeros. Al final de cuentas, el Mundial ni fu ni fa. Sí se ganó, pero se perdió 7-0, pero después se volvió a perder contra Alemania. En fin, esa historia es otra. Al final de cuentas, lo que tenemos que decir es que Bryan Ruiz jugó 3 mundiales mayores, 2014, 2018 y 2022, todos con una historia diferente por contar. Ahí estaba el repaso de la carrera de Bryan Ruiz, muy rápido, realmente esto necesitaría horas de horas para poder explicarlo a fondo y poder contar la historia como tiene que ser. Sin embargo, no había que dejar de lado, y tomando en cuenta que es el retiro de Bryan Ruiz de forma oficial, que el capitán merecía también su video y por supuesto que ustedes también conocieran un poco más de la historia, larga historia que ha hecho Bryan Ruiz en nuestro fútbol. Si le gustó el video, lo invito a que se suscriba al canal y que también active la campana. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que crezca más la comunidad y que traigamos mejor material cada vez más, cada semana. Así que lo invito a que lo haga, comparta, comente, aquí abajo puede dejar. Y como pregunta final, para que compartan conmigo y aquí también deje su pensamiento, ¿es Bryan Ruiz el mejor futbolista de campo en la historia de Costa Rica o hay alguno mejor?
aquí abajo puede dejar su comentario. Como siempre les digo, démosle vuelta.